Bitcoin en máximos históricos. Los principales indicadores del mercado de Estados Unidos, el Nasdaq, el Dow, el S&P 500, el día de hoy también tocaron máximos históricos y el tipo de cambio se disparó, el dólar cotizando por encima de los 20 pesos con 75 centavos. Esto después de conocerse el resultado de las elecciones de Estados Unidos que avalan al candidato republicano como el próximo presidente de los Estados Unidos, que estará regresando a la oficina oval el próximo 20 de enero 2025. ¿Qué es lo que se espera para la economía mexicana? ¿Qué es lo que se espera para el mercado de valores? ¿Y qué es lo que ha pasado en otras elecciones pasadas? De eso y más vamos a platicar en este video. Mi nombre es Oscar Luébano, bienvenidos a nuestro canal de finanzas. Y en esta ocasión toca echarle un vistazo a las expectativas económicas después de las elecciones norteamericanas. Inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy fue un gran día para los mercados de Estados Unidos, no tanto para el mercado mexicano de valores, después de confirmarse el resultado en las elecciones de Estados Unidos, dándole la victoria al candidato republicano Donald Trump, definiendo que a partir del próximo 20 de enero de 2025 regrese nuevamente a la Casa Blanca. Pasó algo muy interesante en los mercados. El día de ayer, cuando se definía que Donald Trump llevaba la delantera, subía el dólar, subían los mercados, subía el Bitcoin. Y cuando se definía que de repente Kamala Harris apretaba el paso y empezaba a ganar más votos en los Estados Unidos, se bajaba el dólar, bajaba el Bitcoin y bajaban los mercados. A final de cuentas, el día de hoy ya con prácticamente la gran mayoría de los votos y definiendo que Donald Trump ha ganado con por lo menos 295 de 270 votos requeridos para poder ganar la elección en Estados Unidos, el S&P 500, el indicador que engloba o que sigue a las 500 empresas más grandes del mercado de Estados Unidos, subió 2.53% contra el día de ayer, dando máximos históricos. Lo mismo pasó con el índice Nasdaq, en donde se encuentran las 100 mayores empresas de la bolsa Nasdaq en los Estados Unidos, principalmente empresas tecnológicas, también alcanzando las 18.983.46 unidades, alcanzando máximos históricos. También el índice Dow Jones, el índice más viejo de los Estados Unidos y que contempla a las 30 industrias más grandes de la Unión Americana, alcanzó también máximos históricos, subió 3.57%, alcanzando las 43.729.93 unidades, también cerrando en máximos históricos. Lo mismo pasó con el criptoactivo más longevo en el mercado de cripto, con el activo con mayor market cap existente. El Bitcoin también alcanzó máximos históricos, cerrando 8.63 arriba y cotizando por encima de los $75,340, también alcanzando nuevos niveles de máximos históricos. ¿Cuáles son los principales riesgos para la economía mexicana? ¿Qué se espera del mercado de valores y qué se espera de la economía mexicana en los próximos meses? De esto vamos a platicar en este video. Vamos a revisar varios documentos que se encuentran públicos, se encuentran en internet para que ustedes los revisen con calma, tranquilamente le echen un vistazo y aquí también les vamos a platicar qué dicen estos documentos. Hay varios documentos que vamos a revisar. Uno de ellos es un documento que mantiene datos históricos. Nos dice qué es lo que ha pasado con el mercado de valores, qué ha pasado con el Nasdaq, con el Dow, con el S&P 500 al día posterior de las elecciones en Estados Unidos, qué ha pasado el próximo mes y qué ha pasado el próximo año posterior a las elecciones. También vamos a echar un vistazo a la última encuesta Citibanamex, donde tenemos las expectativas económicas, que son números bastante recientes, bastante fresquitos, publicados apenas el 5 de noviembre. Y también vamos a echar un vistazo a los riesgos de que haya ganado Donald Trump, que regrese a la Casa Blanca para nuestro país, para México. ¿Qué es lo que ha estado pregonando durante campaña y qué es lo que pudiera ser un riesgo para nuestra economía, siendo una economía vecina de los Estados Unidos? Vamos a empezar primero con qué es lo que ha pasado después de las elecciones históricamente. Ya vimos qué fue lo que pasó con el S&P 500. El día de hoy subió 2.53, el Nasdaq subió 2.95 y el Dow subió 3.57. Históricamente, ¿qué es lo que ha sucedido?
Este es un artículo publicado por CNBC que dice qué es lo que ha pasado típicamente en los mercados después de las elecciones de acuerdo a datos históricos. Y aquí tenemos esta pequeña tablita que les vamos a dejar para que si quieren le tomen fotografía y también les dejamos el enlace a este artículo en la descripción de este video. Aquí tenemos las elecciones desde el año de 1980 y hasta el año 2020, la última elección anterior a la que acaba de pasar, cuando resultó como presidente Joe Biden. Y desde el año 1980. En 1980, un día después de las elecciones de Estados Unidos, el S&P 500 cerró 2.12%. En el 1984 cerró a la baja 0.73%. En 1988 a la baja 0.66%. En el 92 también cerró en 0.67%. Pero en pleno 2018, en plena crisis, cuando se elegía a la primera persona afrodescendiente para dirigir a la economía más importante del mundo, cuando Barack Obama quedaba como presidente, caía la bolsa, caía el S&P 500 5.27%. Lo mismo pasó en el año 2012. En su reelección cayó 2.37%. Sin embargo, cuando Donald Trump es elegido en el año 2016, la bolsa sube 1.11%, con Joe Biden subió 2.2% y ahora con Donald Trump, ya dijimos, subió 2.53%. Un día después de las elecciones, el S&P 500 ha caído históricamente desde 1980 y hasta la fecha 0.3%. Esto según el promedio histórico. Una semana después a las elecciones, en promedio ha caído 0.84%. Cuando Donald Trump resultó reelecto en el año 2016 subió 1.91%, con Barack Obama cayó 10.62% y con Joe Biden en el 2020 subió 5.23% una semana después a las elecciones. Un mes posterior a las elecciones en promedio, este indicador ha subido apenas 0.4%, con Joe Biden subió 8.83%, con Donald Trump 4.98%. Y en el año 2008, cuando estaba la plena crisis inmobiliaria, cayó 15.96%. Caso similar ha pasado con el Dow Jones, que en promedio al día posterior de las elecciones ha caído 0.27%, con Joe Biden subió 1.34% y con Donald Trump en el 2016 subió 1.40%. Un año posterior a las elecciones, con Joe Biden subió 11.38%, con Donald Trump subió 7.8% y con Barack Obama en el 2008 cayó 8.82%. El día de hoy el Dow Jones subió 3.57%, siendo este, estimados amigos inversionistas, el año electoral en el que más ha subido el Dow Jones desde 1980 y hasta la fecha, 3.57%. Lo mismo ha pasado con el índice Nasdaq. El índice Nasdaq en promedio un día después de las elecciones ha caído 0.46%. En el 2020 con Joe Biden subió 3.85% y con Donald Trump en el 2016 subió 1.11%. El día de hoy subió 2.95%. No ha sido el mejor desempeño de este indicador, por lo menos en estos últimos poco más de 40 años. El mejor desempeño al día posterior en las elecciones fue en el año 2020, pero también le fue bastante bien el día de hoy. Ahora bien, estimados amigos, ¿cuáles son los riesgos para México? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que más ha estado diciendo Donald Trump en campaña? ¿Qué es lo que ha dicho en campañas pasadas? ¿Y cuáles son los 4 principales ejes que le preocupan a México? Les dejo también el enlace en la descripción de este video a este artículo publicado por Gabriela Siller Pagasa de Banco Base, Los riesgos con Trump. Dice lo siguiente: si Trump gana las elecciones, que ya lo hizo, será la primera vez desde 1892 que un presidente pierde su contienda de reelección, pero luego consigue volver al poder en la siguiente elección. En su campaña, Trump ha mencionado varias veces a México y entre sus propuestas preocupan sobre todo 4 puntos. Número 1, la amenaza por la imposición de aranceles. Es decir, que por las exportaciones de México hacia Estados Unidos se empiezan a cobrar más tarifas, más impuestos, más aranceles. Número 2, la posible deportación masiva de inmigrantes ilegales. Número 3, la posible incursión en territorio mexicano para combatir a los carteles mexicanos. Y número 4, la revisión del TEMEC, a la que se ha referido como una renegociación, no como tal una revisión, sino que quiere renegociar nuevamente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el USMCA. Comenzando el artículo, mencionan lo siguiente: si gana, habrá 2 tipos de impacto:
de corto plazo en el mercado financiero y en el largo plazo en la economía real de México. Si Trump gana, es muy posible que el tipo de cambio se ubique en al menos 20 pesos con 50 centavos por dólar ante el miedo por sus amenazas. ¿Y qué fue lo que pasó, estimados amigos? Pues el día de ayer el tipo de cambio estuvo el dólar cotizando por encima de los 20 pesos con 75 centavos, aunque el día de hoy ya tuvo un pequeño retroceso. Como podemos ver el día de hoy, el dólar cerró en 20 pesos con 18 centavos, pero el día de ayer estuvo cotizando hasta en 20 pesos con 80 centavos. Haciendo referencia a la deportación masiva de inmigrantes ilegales, dice aquí, es muy poco probable que se realice la deportación masiva de inmigrantes ilegales, pero seguro va a endurecer la seguridad en las fronteras. Esto puede afectar al tiempo de cruce de personas y también de mercancías hacia los Estados Unidos. Esto último impactaría en mayores costos a las exportaciones mexicanas y mayores tiempos de entrega. Aunque es un riesgo, no sería permanente, pues la industria de Estados Unidos también se vería afectada. Esto también podría dificultar temporalmente el crecimiento de las exportaciones mexicanas, lo que también frenaría el crecimiento de la inversión extranjera directa, puesto que no habría necesidad de incrementar la capacidad de planta si las exportaciones no están creciendo. Sin embargo, si llega a materializar la amenaza de la deportación masiva, esto afectaría principalmente a las familias mexicanas que reciben remesas de sus familiares que viven en Estados Unidos. Se estima que hay aproximadamente 10.7 millones de mexicanos nacidos en México viviendo en Estados Unidos y de los cuales unos 5.1 millones podría estar de manera ilegal. En este contexto, México ha recibido en los últimos 12 meses alrededor de 63 mil millones de dólares en remesas, lo que ha contribuido con el crecimiento del consumo y del Producto Interno Bruto. Si Trump hace una deportación masiva de inmigrantes ilegales, una buena parte de las remesas se dejarían de recibir y habría una mayor cantidad de personas en el país. Estas mismas personas podrán acceder a programas sociales del gobierno de México, lo que implicaría un mayor gasto público y mayor presión sobre las finanzas públicas en un entorno en donde se debe recortar el gasto en lugar de aumentarlo. Además de otras consecuencias que esto podría traer. Trump también mencionó en la campaña de que los carteles mexicanos serían considerados como organizaciones terroristas. Esto puede ser considerado a simple vista como positivo, pues podría ayudar a combatir al crimen en México, pero no necesariamente sería así. La medida podría implicar que el ejército de Estados Unidos incursione en territorio mexicano tal como lo ha hecho en otros países como Afganistán. También podría haber un cierre de la frontera e incremento en las revisiones de los cruces fronterizos, al igual que, como se comentó, con la deportación masiva, subiría los costos de transporte de las exportaciones mexicanas, lo que limitaría su crecimiento. Además, propiciaría una crisis en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto sería grave, pues el 44% de la inversión extranjera directa que llega a México es de origen de Estados Unidos. Hablando de los aranceles, Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100 al 200% a los autos chinos fabricados en México, para que no puedan ser vendidos en Estados Unidos, aunque recientemente ha sido menos preciso con su amenaza. Y se entiende que podrían ser aranceles a todas las importaciones de autos provenientes de México. También ha propuesto imponer un arancel del 10 al 20% a todas las importaciones sin importar el país de origen que llegan a Estados Unidos y aranceles de hasta el 60% a todas las importaciones provenientes de China. Finalmente, pasando a la parte de revisión del programa TEMEC para iniciar en julio 2026, Trump la ha mencionado como renegociación, lo que implicaría cambiar el tratado comercial completamente, en lugar de solo revisar algunos puntos. México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, pues México vende al año a Estados Unidos unos 490.183 millones de dólares en bienes. Esto, datos de 2023. Mientras que compra apenas unos 255.440 millones de dólares, dejando a Estados Unidos en un déficit de balanza comercial de poco más de 234.000 millones de dólares. México es el principal proveedor de las importaciones de bienes de Estados Unidos, pero no es el país con el que tiene mayor déficit comercial. El mayor déficit comercial lo tiene con China, pues en el 2023 fue de 279.107 millones de dólares. A pesar de la supuesta guerra comercial. Hay que recordar que en campaña los políticos le hablan a la gente, por lo que tienden a utilizar frases que los votantes entienden y que les cause impresión por un posible beneficio. Esto implica
que no hablen de lo particular, sino que lo generalicen. Por lo anterior, es imposible que se cumplan todas las promesas o amenazas hechas en campaña por el candidato Trump. Esto no explica que el riesgo no exista, sino que es muy poco probable que se materialice la suma de todos estos riesgos aquí mencionados. ¿Cómo la ven, estimados amigos inversionistas? Si quieren echarle un vistazo más en detalle a este artículo, se los dejo también en la descripción de este video. Y ya para terminar, vamos a echar un vistazo a la encuesta Citibanamex de las expectativas para este año 2024-2025. Según la encuesta Citibanamex, les voy a dejar también el enlace a esta encuesta. Se espera que en la próxima reunión del Banco de México, el Banco de México decida recortar 25 puntos base la tasa de referencia, que en este momento se ubica en 10.5. Al seguir recortando la tasa, seguiremos viendo que los CETES y la renta fija van a seguir recortando sus tasas y que también los créditos empiecen a ser un poco más atractivos para el consumidor. Se esperan que para el cierre de 2024 terminemos con una tasa de referencia del 10% y que para el año 2025 estemos entre el 7 y el 9.25%. En referente a la inflación, estimados amigos inversionistas, el dato más actual es que tenemos una inflación a la primera quincena de octubre de 4.69%. Según la estadística Citibanamex, que encuesta a diferentes bancos y casas de bolsa, se espera que en promedio cerremos el 2024 con una inflación del 4.40% y que para el año 2025 estemos rondando el 3.8% y que entre el periodo 2026 al 2030 nos encontremos en un rango del 3.7%. Referente al tipo de cambio, referente al dólar, estimados amigos inversionistas, se espera, según esta estadística, que para el cierre de 2024 cerremos en 19 pesos con 80 centavos y que para el año 2025 estemos rondando los 20 pesos con 10, 20 pesos con 20 centavos. Además, en cuanto al crecimiento de la economía mexicana, se espera que para el año 2024 el Producto Interno Bruto esté creciendo 1.5% y que para el año 2025 nos ubiquemos en el 1 punto porcentual. ¿Cómo la ven, estimados amigos inversionistas? ¿Qué opinan ustedes de las expectativas de los analistas, de las casas de bolsa, de los bancos? Ahorita estamos rondando en el tipo de cambio los 20 pesos con 10 centavos. El día de ayer estuvimos hasta 20 pesos con 80 centavos. ¿Creen ustedes que cerremos el año 2024 en 19.80, como lo mencionan los analistas? ¿Creen que cerremos mucho más arriba? ¿Creen que se acabe la euforia y cerremos mucho más abajo? Déjalo en los comentarios, nos gustaría saber tu opinión. Referente a la inflación, estimados amigos inversionistas, se espera una inflación del 3.8% para el próximo año. ¿Crees que estemos en esos niveles o crees que con estas amenazas, con estas promesas de campaña del candidato Trump, la inflación en México se dispare y que estemos nuevamente por encima del 5%? Déjalo en los comentarios, nos gustaría saber. Y sobre la tasa de referencia, que en este momento estamos en 10.5%, el Banco Central de Brasil decidió aumentar su tasa de referencia. Ya van varias juntas consecutivas en las que sube la tasa de referencia. En Brasil se llama la tasa Selic. ¿Crees que el Banco de México haga lo mismo o crees que suceda lo que dicen los analistas, que haya 2 recortes más de 50 puntos base en total y que cerremos el 2024 con una tasa de referencia del 10%? Déjalo en los comentarios, nos gustaría saber. Te dejamos también el enlace a este boletín por parte de Citibanamex para que le eches un vistazo en detalle. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por vernos en este video. Si te gustó, regálanos un like. Si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video.